Si hay algo que une a los grandes genios del fútbol, es su talento. Pero si existe algo que diferencia a los genios comunes de las leyendas, es la capacidad de no conformarse jamás, de romper los moldes y las reglas, de nunca someterse a la autoridad simplemente porque así lo exige el mundo. Hay un futbolista que lo llevó al extremo, Zlatan Ibrahimović, un hombre que jamás obedeció a nadie, y precisamente por eso, hoy es una leyenda. Pero, ¿por qué Zlatan nunca obedeció? ¿Qué secreto oscuro se esconde detrás de su rebeldía constante? ¿Qué motivación lo impulsó a desafiar a cada entrenador, cada equipo y cada rival que se le puso enfrente? En este video descubrirás la verdadera historia detrás de la rebeldía de Ibrahimović, desde sus conflictos personales hasta sus batallas épicas, desde la humildad de las calles hasta las más altas cumbres del fútbol mundial. Prepárate para conocer por qué Zlatan no obedece a nadie, por qué eligió la rebeldía como su principal arma, y cómo gracias a eso se convirtió en una auténtica leyenda del deporte rey. Pero te lo advierto, una vez comiences a conocer esta historia, no podrás detenerte hasta descubrir el secreto final que lo cambió absolutamente todo. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final te hará entender algo más profundo sobre ti mismo y sobre lo que significa realmente ser una leyenda. Bienvenido a la historia jamás contada del hombre que rompió todas las reglas, Zlatan Ibrahimović. Para entender por qué Zlatan nunca obedeció a nadie, debemos viajar en el tiempo hasta Rosengård, el barrio más conflictivo y humilde de Malmö, Suecia. Allí, entre calles marcadas por la pobreza y la marginación, nació y creció Ibrahimović. Rosengård no era un lugar cualquiera. Era un barrio donde sobrevivir significaba aprender rápidamente la ley del más fuerte. Desde niño, Zlatan descubrió que si seguía las reglas impuestas por otros, probablemente no llegaría muy lejos. La vida allí no perdonaba debilidades. Con un padre inmigrante bosnio y una madre croata, Zlatan sintió desde pequeño lo que era luchar contra las etiquetas y prejuicios. Los conflictos familiares eran frecuentes. Su hogar no era precisamente un refugio. Pasaba muchas horas en las calles, rodeado de amigos, enemigos y peleas constantes. Allí, entre patadas y golpes, el pequeño Zlatan aprendió que la única regla válida era la suya propia: resistir, imponerse, ser fuerte. Cuando tenía apenas 6 años, Zlatan ya mostraba señales claras de un temperamento incontrolable. Nunca aceptaba perder. Jamás se sometía a la autoridad y siempre encontraba maneras creativas de desafiar lo establecido. En la escuela, las cosas no fueron diferentes. Los profesores lo tacharon de problemático, conflictivo e incluso imposible. ¿Pero era Zlatan el problema o simplemente nadie sabía cómo comprenderlo? Esta pregunta es clave para entender toda su historia posterior. Cuando comenzó a jugar al fútbol en el club local FBK Balkan, su rebeldía no disminuyó, más bien se intensificó. Sus entrenadores trataban de imponerle disciplina, horarios, posiciones estrictas en el campo, pero Zlatan siempre rompía esas barreras. Él decidía dónde jugar, cómo jugar y especialmente cómo destacarse. Conforme fue creciendo, su talento crecía al ritmo de su rebeldía. Era como si cada conflicto, cada discusión y cada desafío alimentaran una bestia interior que nunca estuvo dispuesta a aceptar un no por respuesta. Pero, ¿qué buscaba realmente Zlatan con toda esta rebeldía? ¿Qué pretendía demostrar? Prepárate, porque estás por descubrir la primera gran clave de cómo Ibrahimović convirtió su infancia difícil en el combustible perfecto para forjar la personalidad de un rebelde que acabaría siendo leyenda. Durante su adolescencia, Zlatan Ibrahimović comprendió que su rebeldía no era simplemente un defecto, sino una virtud esencial. Mientras otros jóvenes soñaban con adaptarse, él soñaba con destacar, con desafiar lo convencional y romper cualquier límite impuesto. A los 15 años, Zlatan ya medía casi 1,90 metros, con una fuerza física y una confianza propias de un adulto. Pero su talento no radicaba solo en su físico, sino en algo mucho más profundo: una capacidad casi sobrenatural para creer en sí mismo. En 1996 se unió al Malmö FF,
uno de los clubes más grandes de Suecia, y allí, lejos de adaptarse, llevó sus desafíos aún más lejos. Sus entrenadores rápidamente descubrieron algo incómodo. Zlatan no obedecía órdenes directas. Si le indicaban correr, caminaba. Si le decían jugar de delantero, retrocedía para organizar el juego desde atrás. Lo increíble es que, a pesar de estos continuos actos de rebeldía, Zlatan era cada vez mejor. Sus compañeros, desconcertados, no sabían cómo reaccionar. Zlatan parecía inmune a las críticas. Las discusiones eran constantes. Entrenadores frustrados, compañeros molestos. Pero cada partido que jugaba, el chico rebelde marcaba goles inolvidables. Parecía que mientras más lo desafiaban, mejor jugaba. En esta época, Zlatan desarrolló algo crucial, una mentalidad única, invulnerable al qué dirán. Para él, los límites existían únicamente para ser rotos. La autoridad nunca fue más fuerte que su propia determinación. Pero lo que pocos saben es que detrás de ese adolescente aparentemente arrogante, había un joven que se enfrentaba constantemente al rechazo. ¿Sabías que Zlatan fue rechazado en varias pruebas de clubes importantes debido a su carácter? Sí, equipos como Arsenal incluso llegaron a descartarlo diciendo que era demasiado arrogante y conflictivo. Pero lejos de frustrarlo, esto fue gasolina para su determinación. En cada rechazo, Zlatan juró regresar más fuerte, y vaya que cumplió. Este patrón de desafío constante ante la autoridad formó la base de su personalidad futura. Un hombre decidido a nunca obedecer, sino a escribir sus propias reglas. Pero cuidado, porque ahora estás por descubrir cómo su rebeldía casi destruye su carrera antes de comenzar. Este es solo el principio, porque lo que viene ahora podría sorprenderte aún más. A los 19 años, Zlatan ya era una figura imponente en el fútbol sueco. Su nombre comenzaba a sonar en toda Europa. Las grandes ligas empezaban a observarlo. Y así llegó su primera gran oportunidad. El Ajax de Ámsterdam. Un club histórico, reconocido por pulir diamantes jóvenes. Parecía el entorno ideal para que Zlatan diera el salto definitivo. Pero Zlatan no es cualquier joven. Y el Ajax tampoco sabía con quién se estaba metiendo. En su llegada, lo primero que notaron fue su actitud desafiante. No saludaba con sumisión, no mostraba admiración por nadie. Entraba a los entrenamientos con la cabeza en alto, sin miedo de humillar a los jugadores más veteranos. ¿Respeto? Solo si era merecido. ¿Jerarquías? No reconocía ninguna. Rápidamente chocó con entrenadores, directores deportivos, incluso con otros jugadores. Se burlaba de sus rivales en los entrenamientos. Si un defensor le daba una patada, él devolvía dos. Si alguien le gritaba una indicación, Zlatan respondía con ironía o con goles. Y ahí ocurrió el primer gran incidente que casi arruina su carrera. Una pelea a puños con Rafael van der Vaart, uno de los mimados del club y figura de la selección holandesa. Durante un partido, Zlatan le hizo una dura entrada, lo lesionó y van der Vaart lo acusó públicamente de haberlo hecho a propósito. La respuesta de Zlatan, fría, contundente. Si me acusas de nuevo, te rompo ambas piernas. ¿Te imaginas a cualquier joven jugador diciendo eso en un club histórico como el Ajax? Cualquiera habría sido despedido. Pero Zlatan no solo no fue expulsado, fue ascendido. El entrenador sabía que no podía controlar su carácter, pero tampoco podía ignorar su talento. Cada vez que tocaba la pelota, algo especial ocurría. Cada vez que jugaba, el Ajax ganaba. Así fue como Zlatan comenzó a crear una paradoja, un rebelde al que no se podía castigar, porque su rendimiento lo protegía, porque su rebeldía venía acompañada de goles, asistencias y espectáculo, porque no se podía negar una verdad incómoda. Zlatan no obedecía y, sin embargo, funcionaba mejor que nadie. Y fue ahí, en el Ajax, donde entendió una cosa fundamental. Si querías que Zlatan siguiera tus reglas, perdías al verdadero Zlatan. Solo cuando lo dejaban ser él mismo, cuando lo dejaban rebelarse contra el sistema, Zlatan se convertía en leyenda. En medio de ese caos que era su inicio de carrera, Zlatan comenzó a formar lo que hoy es su marca personal. No se trataba solo de un delantero fuerte y técnico. Zlatan era una actitud, un personaje.
una declaración constante de independencia. Su manera de jugar hablaba por él. Sus goles eran acrobáticos, imposibles, arrogantes. Parecía decir, puedo hacer lo que ningún otro se atreve. Goles de taekwondo, definiciones sin ángulo, bicicletas que desafiaban la gravedad. Todo era parte de su estilo. Un estilo que no seguía ninguna lógica táctica, pero que hipnotizaba al mundo. Fuera del campo, Zlatan también desarrollaba su personaje. Declaraciones polémicas, frases desafiantes, respuestas que hacían enojar a periodistas y directores técnicos. Una vez le preguntaron qué le iba a regalar a su esposa por su cumpleaños. Su respuesta, nada. Ella ya tiene a Zlatan. En otro momento, ante la crítica de que no pasaba la pelota, contestó, no necesito pasarla. Ellos necesitan aprender a jugar conmigo. Para muchos era arrogancia. Para otros, un acto de genialidad. Pero lo cierto es que, por primera vez, el fútbol tenía una figura que desafiaba al sistema no desde la queja, sino desde el rendimiento. Zlatan era un acto de rebelión continuo que funcionaba. Y eso no pasó desapercibido para uno de los clubes más poderosos del mundo. Desde Italia, una mirada severa lo observaba con atención. Un club donde la disciplina lo era todo, y donde Zlatan iba a desatar el caos. La Juventus no es un club cualquiera. Es sinónimo de orden, jerarquía y tradición. Es el lugar donde la táctica es sagrada, donde los jugadores aprenden a ser soldados dentro de un sistema perfectamente aceitado. En ese contexto, Ibrahimovic parecía una pieza que no encajaba, pero justo por eso fue elegido. En 2004, Zlatan aterrizó en Turín. La Juventus había perdido magia y necesitaba un jugador diferente, uno que rompiera líneas. Lo que no sabían es que también rompería estructuras internas. En los primeros entrenamientos, los choques fueron inmediatos. Los técnicos querían disciplina. Zlatan ofrecía improvisación. Le pedían jugar de espaldas al arco. Él respondía con regates innecesarios pero efectivos. Querían un soldado, él les dio un artista. Marcó goles decisivos. Sí, fue clave en partidos complejos. Pero también fue multado, retado, empujado al límite por no acatar órdenes. En la Juventus, Zlatan aprendió una lección dura. Su rebeldía no siempre sería bien recibida incluso si rendía al máximo. En los pasillos del club, los murmullos eran constantes. Es bueno, pero es incontrolable. Y justo cuando parecía que iba a explotar todo, ocurrió un evento que cambió su destino. El escándalo del Calciopoli. La Juventus fue sancionada, descendida a segunda división, y muchos jugadores huyeron. Zlatan también, pero lo hizo a su manera, sin pedir disculpas, sin mirar atrás. No estoy aquí para jugar en una división menor, dijo, y se marchó. Una vez más, Zlatan desobedecía, no por arrogancia, sino porque entendía algo que el resto no, que obedecer a un sistema en crisis solo te arrastra con él. Su rebeldía era, en el fondo, supervivencia e intuición pura. Lo que no sabía es que su próximo destino lo convertiría en una superestrella global, pero también en un hombre odiado por muchos. En 2006, Zlatan llegó al Inter de Milán. Para muchos era una traición. Pasar de la Juventus, su antiguo club, al Inter, su más odiado rival, era imperdonable. Pero a Zlatan no le importaba el qué dirán. De hecho, lo disfrutaba. Mientras más lo abucheaban, más fuerte se hacía. Mientras más lo odiaban, más sonreía. En el Inter encontró un club que le ofreció lo que más deseaba: libertad. Bajo la dirección de Roberto Mancini y luego José Mourinho, Ibrahimovic pudo desatar toda su irreverencia. Y lo hizo con estilo. Se convirtió en el líder del equipo, no solo por sus goles, sino por su personalidad imponente. Los defensores lo temían, los periodistas lo buscaban, los aficionados lo idolatraban o lo odiaban con fuerza. Pero detrás de toda esa arrogancia, Zlatan seguía cargando con algo mucho más profundo: la necesidad de probar, una y otra vez, que valía por sí mismo, que no necesitaba a nadie, que su historia, nacida en las calles, no tenía por qué encajar en los moldes del fútbol de élite. Durante su etapa en el Inter, ganó 3 títulos consecutivos de la Serie A, y cada vez que anotaba, su celebración era un grito de independencia. Brazos abiertos, mirada desafiante,
como si dijera, este mundo es mío, y no pienso pedir permiso para dominarlo. Y fue aquí donde se forjó el mito. Zlatan no era simplemente un jugador rebelde, era el villano que todo el fútbol necesitaba, el antagonista perfecto, el lobo solitario, el hombre que no obedecía, pero al que todos terminaban mirando. Sin embargo, esa imagen de invencibilidad empezaba a mostrar grietas, porque, aunque ganaba ligas, no lograba triunfar en la Champions League. Y para Zlatan, eso era como tener poder sin corona. Y fue esa obsesión lo que lo llevó en 2009 a aceptar un desafío que parecía perfecto, pero que terminaría por convertirse en su mayor desencuentro, el F.C. Barcelona. El Barcelona de Guardiola era un equipo casi perfecto. Tiki-taka, armonía, humildad, estructura. Jugadores que se fundían en un sistema mayor que ellos mismos. Y justo ahí, justo en ese engranaje quirúrgico, entró Zlatan Ibrahimović. Desde el primer momento, el ambiente fue extraño. Guardiola era metódico, calculador, obsesivo. Quería precisión matemática. Zlatan era instinto, caos, individualidad. Y aunque en sus primeros partidos marcó gol tras gol, algo no encajaba. En el vestuario, notaba cómo todo giraba en torno a Messi, cómo las decisiones tácticas comenzaban a cambiar para adaptarse al argentino. Zlatan, acostumbrado a ser el sol, ahora era un satélite, un actor secundario. Y eso para él era inaceptable. En su autobiografía lo dice claro. Compré un Ferrari y lo conducían como si fuera un Fiat. La frase fue una puñalada para Guardiola. Las tensiones crecieron. Las conversaciones dejaron de ocurrir. Y finalmente, Zlatan fue apartado del esquema. Una vez más, su rebeldía había chocado con el sistema, y esta vez el sistema ganó. Solo duró una temporada. Marcó goles, sí, pero también acumuló frustración. Y así, una vez más, Zlatan hizo lo que siempre hacía cuando el entorno lo asfixiaba. Se fue. Sin pedir permiso, sin disculparse, sin mirar atrás. Barcelona fue un fracaso, pero uno necesario, porque le enseñó a Zlatan una lección clave. No puedes ser una estrella dentro de un sistema diseñado para eclipsarte. Y si el sistema no te quiere, entonces te conviertes en tu propio sistema, y así lo hizo. A su salida del Barcelona, muchos creyeron que Zlatan estaba acabado, que su fracaso con Guardiola lo había expuesto, que su ego ya no tenía cabida en el fútbol moderno. Y entonces llegó al AC Milan, un club golpeado, caótico, necesitado de un líder. Y Zlatan, como tantas veces antes, apareció en el momento más inesperado para devolverle el alma. No necesitó tiempo de adaptación. Desde el primer partido, volvió a ser Zlatan. Feroz, dominante, provocador. Marcó goles, lideró al equipo y, sobre todo, recuperó su identidad. En Milán, volvió a sentirse él mismo. Sus declaraciones se hicieron más punzantes que nunca. En una entrevista dijo: «No necesito a Messi o Cristiano para sentirme el mejor. Ellos juegan en su nivel. Yo estoy en el mío». Era más que arrogancia. Era su manera de recordarle al mundo que no había sido domado, que su esencia seguía intacta. Y lo más impresionante, volvió a ser campeón al Milan, devolviendo al club a la cima de la Serie A. A los 30 años, cuando muchos pensaban que iba a declinar, Zlatan estaba más fuerte, más seguro y más rebelde que nunca. Pero aún no había terminado. Su historia tenía más capítulos, más ciudades, más equipos y más desafíos por romper. En 2012 llegó a París. El PSG comenzaba su nuevo proyecto millonario y necesitaba una figura que le diera identidad. Zlatan no solo aceptó el reto, lo convirtió en una obra maestra. Desde el primer día en Francia, Zlatan se autoproclamó como Dios. Literalmente. Cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre París sin él, respondió: «Un museo sin Mona Lisa». Convirtió cada partido en un espectáculo, cada declaración en un titular, cada gol en una escultura de arrogancia técnica. Fue 4 veces campeón de la Ligue 1, marcó más de 150 goles, hizo chilenas imposibles, rabonas de espaldas, tiros libres de otro planeta, y con cada gol reafirmaba su poder.
No solo era el mejor de Francia, era el fútbol francés. Pero más allá de los trofeos, Zlatan transformó al PSG, le dio carácter, prestigio, identidad, lo convirtió en una marca global, a base de desobediencia, actitud y talento. Y cuando se fue, lo hizo con la misma arrogancia con la que llegó. Su frase de despedida fue inolvidable. Llegué como rey, me voy como leyenda. Y tenía razón, Zlatan no necesitaba ser humilde, porque ya era inmortal. Cuando Zlatan anunció su llegada al Manchester United en 2016, muchos pensaron que sería una excentricidad final, un último gran contrato antes del retiro. Tenía 34 años, venía de dominar en Francia, pero la Premier League era otra cosa, más rápida, más física, más exigente. Muchos creyeron que lo iban a aplastar. Pero Zlatan tenía otros planes. Desde su llegada a Old Trafford se convirtió en el alfa absoluto. Sus compañeros más jóvenes lo miraban con respeto, pero también con miedo. Sus bromas eran intimidantes, su mirada desafiante. Él no estaba allí para adaptarse, estaba allí para imponer, y lo hizo. Marcó 28 goles en su primera temporada. Ganó la Community Shield, la Copa de la Liga y la Europa League. Fue determinante, no solo en la cancha, sino en el vestuario. Zlatan había traído algo que el United había perdido desde la salida de Ferguson: carácter. Durante una entrevista, le preguntaron qué pensaba de sus críticos en Inglaterra. Su respuesta: vinieron por un león, les di un dios. La prensa inglesa, acostumbrada al sarcasmo y la ironía, se rindió ante él. Pero entonces, en el momento más brillante, llegó una pesadilla. Una lesión de rodilla brutal, rotura de ligamentos. Para cualquier otro, a esa edad, habría sido el final. Pero para Zlatan, la lesión fue solo otro desafío, un obstáculo que usaría como combustible. Dijo: los leones no se recuperan como los humanos. Y tenía razón. A los pocos meses volvió a entrenar. Aún no estaba al 100%, pero su mentalidad seguía intacta. Y si algo dejó claro esa etapa, fue que Zlatan no era solo un jugador. Era un símbolo, un guerrero, un monumento a la resiliencia. Pero sabía que Inglaterra no sería su último capítulo. No todavía. El mundo todavía no había visto todo lo que tenía para ofrecer. Y entonces, puso sus ojos en una tierra completamente distinta. Una tierra de espectáculo, luces y pantallas gigantes. Estados Unidos. Zlatan llegó a Los Ángeles en 2018 y lo hizo como solo él podía hacerlo, comprando una página entera del LA Times con solo 5 palabras: queridos Los Ángeles, están bienvenidos. Ese fue su saludo. No dijo gracias, dijo de nada. El fútbol en Estados Unidos había recibido grandes nombres antes: Beckham, Henry, Kaká, pero ninguno como Zlatan, porque Zlatan no venía a retirarse, venía a conquistar. Y en su primer partido, en el Clásico de Los Ángeles, con el Galaxy perdiendo, Zlatan entró desde el banco y marcó uno de los goles más absurdos de su carrera. Un remate desde casi 40 metros, sin previo aviso, directo al ángulo. El estadio explotó. La MLS jamás había visto algo así. En 2 años marcó 53 goles en 58 partidos. Algunos increíbles, otros ridículos. Todos Zlatan. Las entrevistas eran un show paralelo. Cuando le preguntaron si era el mejor jugador de la liga, dijo: por supuesto, soy una Ferrari en un campeonato de Fiat. Y aunque la MLS no le ofrecía el nivel competitivo de Europa, Zlatan convirtió su paso por Estados Unidos en una obra teatral. Un espectáculo donde él era el actor, el director y el público. Cuando se fue, lo hizo con otra frase histórica: llegué, vi, conquisté, gracias por nada. El show puede continuar. Y el mundo entero entendió que no importa el país, la liga o el idioma, Zlatan siempre será Zlatan. Pero aún faltaba una última escena. Una escena que ni el mejor guionista de Hollywood habría podido imaginar. A los 38 años, cuando muchos ya están retirados o comentando partidos desde un estudio, Zlatan volvió al AC Milan. Su cuerpo ya no era el mismo. Las rodillas dolían.
El ritmo era otro, pero su mente seguía afilada como siempre. Milan estaba en crisis, sin títulos, sin alma. El club que una vez dominó Europa ahora naufragaba en la mitad de la tabla. Y entonces apareció él. No solo volvió a marcar goles, volvió a imponer respeto, gritó en el vestuario, entrenó como si tuviera 20 años, exigió a sus compañeros como si fuera su padre. Fue líder, mentor, figura. Y poco a poco, el Milan cambió. Pasó de ser un equipo sin rumbo a un equipo que soñaba. Y ese sueño se hizo realidad en 2022, cuando el Milan ganó la Serie A nuevamente. Zlatan no jugó todos los partidos, pero su presencia fue determinante. En el vestuario, en la prensa, en el alma del club. Y entonces, durante la celebración, se subió al escenario con una copa en una mano y un puro en la otra, y dijo: «Muchos me dieron por muerto, pero aquí estoy, y ahora que se callen». Fue su venganza poética, su redención. El niño de Rosengård había regresado a donde todo comenzó, y lo había conquistado todo, sin cambiar, sin obedecer. En 2023, Zlatan anunció su retiro del fútbol profesional, no con lágrimas, no con discursos largos, solo con una frase: «El fútbol me hizo hombre, pero yo hice al fútbol más hermoso». Las tribunas lo ovacionaron. Jugadores de todo el mundo lo homenajearon, pero él solo sonrió, porque sabía que su leyenda ya estaba escrita. Una leyenda hecha de goles, sí, pero también de desafíos, de conflictos, de momentos oscuros, de decisiones arriesgadas. Zlatan nunca obedeció porque entendió algo que muy pocos comprenden: que la libertad es el verdadero motor del talento, y que, a veces, para marcar una época, hay que romper las reglas. Mientras otros se adaptaban para encajar, Zlatan forzó al mundo a adaptarse a él. Y esa es la razón por la cual, incluso ahora que ya no juega, sigue siendo eterno. Volvamos a la pregunta del inicio. ¿Por qué Zlatan Ibrahimović nunca obedeció? Porque obedecer habría significado renunciar a su esencia. Porque para un chico que creció en un entorno donde nadie creía en él, el único camino era el de desafiar a todos. Porque mientras más lo intentaban moldear, más se fortalecía su identidad. Zlatan no desobedecía por rebeldía vacía. Lo hacía porque sabía que su verdad interior era más poderosa que cualquier esquema externo. Y por eso terminó siendo más que un futbolista. Zlatan fue, es y será una declaración de principios, una forma de vida, y por eso, aún hoy, aunque no esté en la cancha, nadie se atreve a dejar de mirar cuando él habla. Porque cuando Zlatan dice algo, el mundo calla y escucha.